Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, el presidente Peña Nieto advierte sobre los peligros de los nuevos populismos. Las sociedades deben estar alertas frente a quienes se aprovechan de sus miedos y preocupaciones, ante los que siembran odio y rencor con el único fin de cumplir agendas políticas y satisfacer ambiciones personales. Mientras, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de visita en México. El caso Iguala, uno de los temas en su agenda. Y Dios llora, los crímenes contra menores no pueden ser mantenidos en secreto por más tiempo, le dice el Papa Francisco a sus obispos. En Todo Personal. Todo personal. Todo personal. Todo personal. Todo personal. El recorrido que hicimos por el C3. Precisamente en este lugar. Es parte de la estrategia global. Las próximas elecciones. Nos encontramos con todas las autoridades del gobierno federal y del gobierno estatal. Una de esas entrevistas que son usuales. A Joaquín Guzmán lo era. Fuerzas federales. El poder y en la política todo, absolutamente todo, es personal. Es personal. Es personal. Ya no hay nada personal. Luego de la reunión del presidente Peña con los familiares y asesores de las víctimas de Ayotzinapa, vendrán 2 semanas con muchas actividades en torno a aquella tragedia. Por una parte, hoy llegó, ya tuvo reuniones en México, los integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para analizar el tema. La próxima semana llegarán a México funcionarios de las Naciones Unidas con una amplia agenda que incluye también el caso Iguala. Hola, Viviana. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bueno, en las reuniones con la Comisión Interamericana habrá una amplia agenda donde, como fue notorio desde el jueves pasado, el gobierno federal y los grupos ligados a los familiares divergen en una forma muy importante. Sin embargo, el gobierno ese mismo día logró puntos de acuerdo muy importantes con el grupo de expertos de la comisión para seguir analizando este tema. Para conocer la situación que prevalece en México en materia de derechos humanos, este lunes el Pleno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos inició una visita de trabajo a nuestro país que concluirá el próximo 2 de octubre. La visita se realiza a raíz de una invitación formulada por el gobierno federal a principios de 2015 y en el contexto de la política de cooperación del Estado mexicano con los organismos internacionales en la materia. Su objetivo es fortalecer el diálogo sobre los derechos humanos con las autoridades competentes, tanto federales como locales, y atender casos individuales que actualmente están en trámite ante el organismo. El grupo es encabezado por la presidenta de la comisión, Rose-Marie Belantoine, el primer vicepresidente, James Cavallaro, el comisionado Felipe González y las comisionadas Tracy Robinson y Rosa María Ortiz, así como por el secretario ejecutivo, Emilio Álvarez y Casa, la secretaria ejecutiva adjunta, Elizabeth Avi Merschmet, y el relator especial para la libertad de expresión, Edison Lanza. Se prevé que la comisión sostenga diversos encuentros en la Ciudad de México, Guerrero, Tabasco, Nuevo León, Coahuila y Veracruz, en los cuales dialogará con autoridades de los 3 poderes, así como con organizaciones civiles y víctimas de violaciones a los derechos humanos. Pero señaló que pondrá especial énfasis en 3 temas: ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura. Este lunes la delegación se reunió en privado con la Procuradora General de la República, Arely Gómez, quien aprovechó para presentarle los protocolos homologados de desaparición forzada y tortura que se aprobaron en la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia realizada en agosto pasado. También se reunió con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, con quien revisó los avances de los casos que tiene México con ese organismo.
El funcionario les aseguró que el gobierno de la República trabaja en el impulso de políticas públicas específicas para garantizar el respeto irrestricto a los derechos humanos. Los integrantes de la comisión también se reunirán con el grupo interdisciplinario de expertos independientes para dar atención a su informe sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y se trasladarán a Iguala, Guerrero, para hacer una caminata con familiares de desaparecidos por senderos donde han encontrado fosas clandestinas. El tema de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa también será tratado durante la visita que en octubre próximo realizará a México el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Hussein, a invitación del gobierno mexicano. El jueves de la semana pasada, tras el encuentro del presidente Enrique Peña Nieto con los padres de los normalistas desaparecidos, se llegó a varios acuerdos. Jorge Fernández Menéndez conversó sobre el tema con Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Son básicamente 5 los puntos que a los que se hace referencia. Se crea una fiscalía especializada para las personas desaparecidas. Se designa un grupo de expertos internacionales para realizar un nuevo peritaje sobre la dinámica del fuego en el basurero de Cocula, con la participación del doctor José Torero. El grupo de la Interamericana permanecerá por un periodo de 6 meses para continuar con el cumplimiento de su mandato. El punto número 1 es la reiteración de que la investigación no está cerrada, que no se va a culminar hasta que se agoten todas las líneas de investigación, se capturen a todos los presuntos partícipes. Se establecen canales de comunicación para dar a conocer los avances que se tengan en la investigación. Me parece que, por lo menos en la visión de los expertos, en la visión nuestra, y me parece que también de muchos de quienes participaron en la reunión, con quienes yo conversé después, hay yo creo que avances muy importantes en los compromisos con él. Campa Cifrián se refirió también a la vigencia de la colaboración del grupo interdisciplinario de expertos en el caso Iguala. Si te entiendo bien, Roberto, como que se está trabajando en una serie de acuerdos con el grupo para trabajar en los próximos meses con el propio grupo de expertos. Sí, y básicamente, en ese sentido, aunque hubo algunas voces que plantearon un esquema distinto, el grupo es quien nos dio la información sobre este plazo de 6 meses. Nosotros le preguntamos al grupo que cuánto tiempo requerían para concluir con sus tareas a partir del mandato que tienen, y la respuesta que tuvimos es que requerían 6 meses. Por ello es que le pedimos a la Comisión Interamericana ampliar el mandato durante 6 meses. La idea pues es trabajar sobre las bases, sobre la base del mandato que tenemos en este momento, los próximos 5 meses y medio para concluir con un periodo total de 12 meses. Bueno, ahí están las cosas. La mayor de las diferencias entre los representantes de los familiares y el gobierno se basa en un absurdo. Los familiares o sus asesores, porque la verdad eso es lo que piden sus asesores, Vidulfo Rosales, Felipe de la Cruz, piden la creación de una comisión o fiscalía que trabaje específicamente el caso Iguala. Tienen incluso el nombre de quien la debería encabezar. Dicen que tendría que ser el señor Álvarez y Casa. Dicen que quieren investigar incluso el montaje, así le llaman, que hizo el gobierno con su investigación. El gobierno federal propone crear una fiscalía especial que abarque todos los casos de desaparecidos en el país, que nadie tiene una cifra total, Viviana, pero pueden ser hasta 30,000. Sí, es una tragedia lo que está pasando, es increíble. Y bueno, si se aceptara la teoría del montaje, todos los detenidos por el caso Iguala, escuche usted, todos, los más de 100, podrían quedar en libertad. Y no se entiende por qué los propios familiares están rechazando una fiscalía que no investigue solo la desaparición de sus muchachos, sino de todos los muchachos, de todas las personas que han desaparecido en el país en los últimos años.
Durante su encuentro con el presidente Enrique Peña Nieto la semana pasada, los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa presentaron un pliego petitorio de 8 puntos. Entre ellos, la creación de una fiscalía con 2 áreas, una destinada a realizar una nueva investigación sobre lo sucedido hace un año en Iguala y otra dedicada a investigar a los investigadores, es decir, a aquellos que en el último año lograron establecer la verdad histórica de los hechos. Y es que los padres consideran la indagatoria de la PGR como un montaje con el que pretenden engañarlos. Pero lo cierto es que no hay tal montaje, porque eso implicaría que cada uno de los 103 implicados que han sido detenidos hasta el día de hoy y que han confesado su participación en el secuestro y muerte de los normalistas tendrían que ser liberados. Se trata de decenas de testimonios que coinciden en la versión de los hechos, y eso no es una casualidad, ni puede ser premeditado. Un montaje en el que participan confesando sus responsabilidades, sicarios y policías, aunque ello les ocasione estar privados de su libertad de por vida. No se puede hablar de un montaje cuando en el basurero de Cocula se encontraron restos óseos que le permitieron al Instituto de Medicina Forense de la Universidad de Innsbruck, en Austria, identificar por lo menos 2 de los jóvenes de Ayotzinapa, Alexander Mora Venancio y Yosivani Guerrero de la Cruz. Si se plantea investigar a los investigadores, resulta una barbaridad cuestionar a la que hoy por hoy es la mejor institución en nivel mundial en identificar restos a través de avanzados métodos de análisis de ADN. Al hablar de montaje, los padres cuestionan también a expertos mundiales que participaron en la investigación encabezada por la PGR, como John Dann, Elaine Juniper Pope y Guillermo Rein, quienes confirmaron que los cuerpos de los 43 estudiantes asesinados por los Guerreros Unidos con ayuda de policías de Iguala y Cocula sí pudieron haber sido incinerados en el basurero hasta que se convirtieran en cenizas. Los personajes que dicen asesorar y defender a los familiares de los normalistas también rechazan la creación de una fiscalía especializada en la búsqueda de personas desaparecidas. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pareciera que los grupos que giran en torno a los padres lo que quieren es imponer una agenda política en la cual hacer justicia es lo de menos. La Procuraduría General de la República ha aceptado la creación de un nuevo equipo forense, donde incluso puede participar, si así lo desea, el perito peruano José Torero para realizar un nuevo peritaje en el basurero. El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, llegó a acuerdos concretos con los integrantes del Comité de Expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Acuerdo que los personajes que representan a los familiares de los normalistas despreciaron. En el Senado se discutió la creación de una comisión investigadora para el caso Iguala, y Pablo Escudero puso sobre la mesa un punto clave. Si la idea es investigar lo sucedido, hay que ir al fondo del tema y comenzar por citar a quienes colocaron en el poder a las autoridades de Guerrero, Iguala y Cocula, desde Jesús Zambrano hasta Andrés Manuel López Obrador, desde Lázaro Mazón hasta el exgobernador Ángel Aguirre Rivero. Para que un acuerdo sea posible, hay que asumir la realidad, y la realidad la dan las pruebas científicas, los testimonios, las evidencias que no pueden ser derribadas con la opinión de un solo experto. Bueno, habrá una tarea muy ardua por recorrer todavía en todo el tema Iguala, en todo el tema de Ayotzinapa, porque si bien la investigación es muy sólida, y la verdad es muy sólida, hay todo un manejo político detrás que va desde buenas intenciones hasta manipulación abierta, donde se tienen que comenzar a esclarecer los hechos. Quizás los errores que se cometieron fue para tratar de ser políticamente correctos en varios puntos desde que se dio esta tragedia hace ya exactamente un año. Entre otras razones, ser políticamente correctos, ¿en qué? En no criminalizar, como se dijo, a las víctimas. Hay personajes entre las víctimas y quienes manipulan a las víctimas que, bueno,
tenían otro tipo de relaciones. Hay datos que son importantes, insoslayables, como es el de la presencia de droga, como es el tema del narcotráfico, del enfrentamiento de Guerreros Unidos con los Rojos. Hay muchos temas, muchos capítulos que deben incorporarse ahora. Ahora es un año después. Y en ese año, me parece que en esos temas se ha perdido, Viviana, mucho tiempo. Bueno, Jorge, en este tema que tú hablas y tú dices de ser políticamente correctos, también parte del gravísimo error que hubo en esas primeras horas de investigación fue que en este ser políticamente correctos, en un estado donde gobernaba un gobierno diferente al gobierno federal, se le permitió que se quedara con la investigación los primeros 15 días. Esto, sin duda, vició todo lo que tenemos el día de hoy. Ese es el punto de los más graves. Más que, y además de viciarlo, le quitó muchas pruebas. Quitó muchas pruebas, como se han quitado muchas pruebas en las tomas que hubo. Los manifestantes de Ayotzinapa casualmente fueron a la Secretaría de Finanzas del gobierno de Guerrero y destruyeron la parte de los archivos que involucraban los manejos del gobierno estatal. Fueron a la Secretaría de Justicia y destruyeron la única oficina que destruyeron e incendiaron era la que tenía archivos que podían involucrar a Ángel Aguirre u otros funcionarios con este tema. Me parece que obviamente no son casualidades, me parece que son temas sobre los que habrá que ir avanzando en el caso Iguala en el futuro inmediato. Pues ojalá, Jorge, porque estamos diciendo no solo son estas tristísimas 43 desapariciones que hemos visto en torno a este caso Ayotzinapa, son muchísimas más de 60 fosas tan solo en ese triángulo de Iguala. Bueno, y mientras tanto, ya en otro tema, el presidente Peña ya está en Nueva York en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Fueron 2 días de intensa actividad en la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York. Las actividades del presidente Enrique Peña Nieto comenzaron ayer a primera hora. Participó en la inauguración de la Cumbre de Igualdad de Género y Empoderamiento de las Mujeres, de las cuales es presidente. Ante el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, y la directora ejecutiva de ONU Mujeres, Phumzile Mlambo, subrayó que el desarrollo sostenido del mundo solo podrá alcanzarse si las mujeres tienen las mismas oportunidades que los hombres. Luego de esta primera participación, el presidente Peña tuvo una reunión bilateral con el secretario general de la ONU. En seguimiento a la reunión que sostuvieron el año pasado, el presidente refrendó el compromiso histórico de México con los principios del organismo, en especial con la paz y la seguridad internacionales. Y agradeció el apoyo que le ha brindado a México la comunidad internacional, desde el anuncio de la reanudación de su participación en las operaciones de mantenimiento de la paz. Peña Nieto también dio la bienvenida a la próxima sesión especial de la Asamblea General de la ONU sobre drogas, a celebrarse el próximo año. Por su parte, Ban Ki-moon felicitó a México por la exitosa celebración de la primera conferencia de los Estados parte del Tratado sobre Comercio de Armas. Pero no solo los temas de seguridad marcaron la visita del presidente Peña a la ONU. El mandatario también participó en una comida privada con jefes de Estado y de Gobierno sobre el cambio climático y más tarde tuvo una intervención en la sesión plenaria de la cumbre para la adopción de la Agenda 2030. Fue el 8º orador del encuentro. Y también se dio tiempo para hablar de economía. Acudió a una cena ofrecida por el Financial Times en la que también participaron los presidentes de Colombia, Chile y Perú, que conforman parte de la Alianza del Pacífico. Ahí el presidente Peña expuso las dimensiones, beneficios y términos de la alianza. Los encuentros con diferentes personajes de la vida política mundial tampoco se dejaron de lado. El presidente Peña saludó a su homólogo de la República Popular China, Xi Jinping, y tuvo un encuentro con la reina máxima de los Países Bajos, con quien dialogó sobre la próxima visita que hará a México el rey Guillermo. Hoy, el presidente mantuvo una reunión con el expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton. Conversó con él sobre la agenda global en materia de medio ambiente y los efectos del cambio climático. Y antes, el presidente Peña Nieto tuvo su intervención ante la Asamblea General de la ONU, donde habló de los peligros del populismo. Afirmó que frente a las crecientes desigualdades en el mundo y la crisis económica que no cede, los países están expuestos a la amenaza de nuevos populismos que amenazan a las democracias. El mundo de hoy está expuesto a la amenaza de los nuevos populismos. Nuevos populismos de izquierda y de derecha, pero todos riesgosos por igual. El siglo XX ya vivió y padeció
las consecuencias de individuos que, carentes de entendimiento, responsabilidad y sentido ético, optaron por dividir a sus poblaciones. Las sociedades deben estar alertas frente a quienes se aprovechan de sus miedos y preocupaciones, ante los que siembran odio y rencor con el único fin de cumplir agendas políticas y satisfacer ambiciones personales. En esta segunda década del siglo XXI no debemos repetir los errores que tanto dolor causaron al mundo en el pasado. También convocó a levantar el embargo de Estados Unidos a Cuba, exhortó a los países a actuar con decisión ante el cambio climático y a adoptar un protocolo de protección a migrantes. Es un hecho. Nuestro presente está marcado por el movimiento migratorio de millones de personas que buscan mejores condiciones de vida. Lamentablemente, en todos los continentes, en todas las latitudes, los migrantes viven historias de riesgo, rechazo, discriminación y abuso. Estas condiciones se agravan cuando por ignorancia, mala fe, racismo o mero oportunismo político, los migrantes y sus hijos son estigmatizados y responsabilizados de las dificultades propias de los países de destino. La última actividad del presidente en Nueva York fue en la cumbre sobre operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU. Ahí anunció el envío de tropas mexicanas a las misiones de paz en el Sahara Occidental, Haití y Líbano, antes de que concluya este año. Fue así como el presidente Enrique Peña Nieto concluyó su participación en la ONU y regresó a la Ciudad de México, a donde se espera que llegue alrededor de las 11 de la noche. Bueno, y también concluyó la visita del Papa a los Estados Unidos con un mensaje en Filadelfia, con duros términos contra los sacerdotes pederastas. Dios llora. Los crímenes contra menores no pueden ser mantenidos en secreto por más tiempo. Estas fueron las duras palabras que el Papa Francisco dirigió a los obispos de la Iglesia Católica en Filadelfia durante su último día de gira por la Unión Americana. Horas antes, el Papa recibió en el seminario San Carlos Borromeo a 3 mujeres y 2 hombres víctimas de abusos sexuales perpetrados por miembros del clero y dijo sentirse abrumado por la vergüenza en el descuido de las personas que tenían a su cuidado a esos pequeños a quienes les causaron graves daños. El Papa se comprometió a vigilar a la Iglesia para proteger a los menores y aseguró que todos los responsables rendirán cuentas. En el encuentro, el sumo pontífice también hizo una fuerte crítica al consumismo. Señaló que los vínculos humanos son un mero trámite en la satisfacción de las necesidades personales y que hoy todos corren detrás de un like y de aumentar su número de seguidores en las redes sociales en una búsqueda desenfrenada por sentirse reconocidos. Más tarde, el Papa se reunió con reclusos del penal de Curran Farmhouse, el más grande de Filadelfia, y saludó personalmente a un centenar de presos. En su discurso, criticó a los sistemas penitenciarios que no buscan generar nuevas oportunidades en un país que aplica la pena de muerte. Luego, Francisco cerró su gira por Estados Unidos con una multitudinaria misa. Recorrió las calles de Filadelfia a bordo del papamóvil, en medio de la ovación de miles de personas hasta llegar al escenario gigante instalado en la avenida Benjamin Franklin, donde fue clausurado el Encuentro Mundial de las Familias, el motivo principal de la visita del Papa a Estados Unidos. Tras su regreso a Estados Unidos al Vaticano, el Papa Francisco realizó una visita privada a la Basílica de Santa María la Mayor para agradecer por los resultados positivos de su visita apostólica. Colocó un ramo de flores en el altar y rezó unos minutos en privado ante la imagen de la Virgen Protectora del pueblo romano, un ritual que acostumbra a realizar después de cada viaje. De acuerdo con el especialista en temas religiosos, Fred Álvarez, los discursos del Papa en esta gira internacional son históricos, sobre todo el que dio ante el Congreso de Estados Unidos. El discurso del Papa es un discurso elegante, un discurso muy bien cuidado, un discurso que golpea y que también vota, que golpea, por ejemplo, al tema clave que es el tema de los migrantes, pero también habla de la pobreza, también habla de los refugiados y también habla de la casa común que es el medio ambiente. Más de 30 veces lo ovacionaron al Papa. Esto fue algo increíble porque no solamente estaban ahí tanto los legisladores
republicanos como demócratas, sino también estaba el Pleno de la Corte y el vicepresidente de los Estados Unidos. Esta gira es la más larga realizada hasta ahora por el Papa al visitar 3 ciudades de Cuba, Holguín, Santiago y La Habana, mientras que en Estados Unidos, además de Filadelfia, también estuvo en Nueva York y Washington. Sin duda, una visita memorable. Bueno, políticamente en todos los sentidos una visita importantísima, la del Papa a Cuba y después a los Estados Unidos. Esto ha sido todo por hoy. Un saludo a todos los amigos que nos ven en Mérida, en Yucatán, por el canal 11.2, Viviana. Sí, Jorge, ya nos vamos y no le cambie porque en 15 minutos más mi compañera Esther Olivera lo espera en su programa Red Política, así que quédese aquí con nosotros en Proyecto 40 y mañana lo esperamos nuevamente en Todo Personal. Hasta mañana. Hasta mañana, Viviana, y recuerden, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias. De la semana que muchas veces me emociona y otras tantas me hace daño.